Ok, bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del fluconazol. Este pertenece a ¡Wow! la familia de los triazoles, como ya conocemos, y pues básicamente forma parte del grupo más amplio de los azoles antifúngicos y tiene una característica que es muy importante y es que dentro de los triazoles se clasifica como un bistriazol, es decir, que tiene dos anillos triazólicos en su estructura química y es precisamente esta característica lo que lo hace muchísimo más seguro frente a otros fármacos como los imidazoles. Ok, ahora vamos a hablar acerca de la farmacodinamia, el mecanismo de acción. Entonces, vamos a estar hablando de varios aspectos importantes y uno de ellos es cómo funciona. El fluconazol, pues básicamente se va a encargar de inhibir de una forma selectiva, de una forma potente, una enzima que es básica para el hongo, la cual se llama la nosterol 14-alfa desmetilasa, y una vez que lo hace, pues esta enzima es dependiente del citocromo P450 fúngico, especialmente la CYP51. Ahora, ¿por qué es importante esta enzima? Porque se encarga de convertir el anosterol en ergosterol, el cual es el componente esencial de la membrana celular en el hongo. Entonces, al inhibir esta enzima, el fluconazol va a bloquear la síntesis de ergosterol y esto va a tener dos efectos principalmente en la membrana del hongo. Uno puede hacer que pierda su integridad estructural y funcional y la otra es que se van a empezar a acumular metabolitos tóxicos dentro de la célula. Y como un dato muy importante que no debemos de olvidar es que este fármaco es tiempo dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Que su eficacia no va a depender de qué tan alta sea la concentración en sangre, sino de cuánto tiempo esa concentración se puede mantener por encima de la concentración mínima inhibitoria del hongo. La farmacocinética del fluconazol es una de sus grandes fortalezas. Viendo la absorción, cuando se administra por vía oral, su biodisponibilidad supera el 90%, lo que es prácticamente equivalente a la vía intravenosa. Y esto es importante porque significa que la dosis no cambia si cambiamos la vía de administración. Además, su absorción no se ve afectada por los alimentos ni por el H gástrico, así que el paciente puede tomarlo con o sin comida. Las concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan aproximadamente entre 1 a 2 horas tras la dosis oral. Y hablando un poquito más de su distribución, pues esto se puede decir que es muy amplia, similar al agua corporal total, lo que indica que penetra extensamente en tejidos y fluidos corporales. Ahora, su unión a proteínas plasmáticas es muy baja, aproximadamente alcanzando un 11 al 12%, lo que favorece aún más su distribución. Penetra bien el líquido cefalorraquídeo, alcanzando aproximadamente concentraciones del 60 al 80%. Por eso es efectiva en el tratamiento de meningitis. En cuanto a su metabolismo, este tiene una estabilidad metabólica muy alta. A diferencia de muchos otros fármacos, no se metaboliza de forma extensa en el hígado. Solo una pequeña parte o una pequeña fracción, alrededor del 11%, se convierte en metabolitos inactivos. Ahora, en su eliminación, pues aproximadamente el 80% del fármaco se excreta sin cambios por la orina. Esto tiene una implicación práctica muy importante. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene una insuficiencia renal, la vida media del fármaco se prolonga y la dosis debe reducirse con un aclaramiento de creatina menor a 50 milímetros por minuto. La dosis reduce aproximadamente un 50%. En pacientes con hemodiálisis se administra la dosis completa al finalizar cada sesión dialítica. Ahora, si hablamos de su vida media, en adultos sanos, la vida media de eliminación es aproximadamente 24 a 30 horas, lo que permite la administración una sola vez al día. Eso es maravilloso. Pero, para alcanzar el estado estacionario rápidamente, se puede administrar una dosis de carga del doble de la dosis diaria el primer día. Ahora, los usos clínicos. El fluconazol se utiliza para infecciones superficiales por candidiasis vaginal, orofaringe y esofágica en pacientes con VIH o inmunosuprimidos. Al igual se utiliza en infecciones sistémicas, de donde es eficaz en candidemia e infecciones diseminadas por cándida en candidiasis urinaria y peritonitis por cándida. Y al igual es el tratamiento de mantenimiento para la meningitis criptocócica en pacientes con VIH después de la fase de inducción con anfotericina B. Ahora las interacciones medicamentosas. Uno de los puntos más críticos del fluconazol es porque es inhibidor moderado de lo que es el citocromo P450, especialmente las isoenzimas CYP269, CYP2C19 y la CYP3A4. Esto significa que puede elevar los niveles plasmáticos de muchos fármacos que se metabolizan por estas vías.
Ahora, pasándonos a sus interacciones más importantes, empezamos con la warfarina, ya que el fluconazol aumenta significativamente el efecto anticoagulante al inhibir su metabolismo y puede elevar el INR de forma significativa. Con hipoglucemias orales como la glibenclamida, glipizimida y tolbutamida, el fluconazol reduce su metabolismo y puede causar estas hipoglucemias. Con la fenitoína, la ciclosporina aumenta sus concentraciones plasmáticas y requiere ajustes de dosis. Ahora pasándonos a los efectos adversos, en general el fluconazol es bien tolerado, pero los efectos adversos más frecuentes son los tipos gastrointestinales, donde los pacientes presentan náuseas, dolor abdominal, diarrea y vómitos. Y al igual en este caso, en estudios se observaron que el 13% de los pacientes tenían cefaleas, 7% náuseas y 6% dolor abdominal. En cuanto a los efectos hepáticos, aunque son raros, se han reportado casos de hepatotoxicidad, incluyendo daño hepatocelular, colestasis e incluso insuficiencia hepática fulminante. Dentro de sus indicaciones puede haber dos, ya sea las absolutas o las relativas. Dentro de las combinaciones absolutas está contraindicado en combinación con fármacos que prolongan el intervalo QTc de forma significativa, ya sea con aquiridina, la eritromicina y fármacos similares. La combinación puede ser fatal. Ahora, está contraindicado en el embarazo, especialmente en el primer trimestre, con dosis altas crónicas de 400 a 800 miligramos al día. Se ha asociado a un patrón específico de malformaciones congénitas en lactantes expuestos sin útero. Sin embargo, las dosis únicas de 150 miligramos por candidiasis vaginal tienen un perfil de riesgo diferente, aunque se recomienda evitar igualmente durante el embarazo si hay alternativa. Ahora, en las contraindicaciones relativas, bueno, aquí podemos considerar lo que es una insuficiencia hepática severa, una insuficiencia renal sin ajuste de dosis y antecedente de hipersensibilidad conocida al fluconazol o a otros azoles.